Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya terminaron sus exámenes? Sí. Doctor. Qué belleza. Entonces, vamos a ponernos las pilas porque seguro que el segundo parcial viene rapidito. Y aunque creo que hay un receso, ¿no? ¿No le han dicho nada? No nos han dicho nada oficial, pero no sabríamos decir. Ah, No, creo que el receso estaba del 1 al 11 de agosto. Vamos a ver qué dicen las autoridades. Con relación a su examen, no lo he corregido y recién cuando vuelva lo voy a corregir, pero le voy a hacer un video con el desarrollo del examen y se lo voy a subir a la plataforma para que ahí ustedes lo puedan ver y ya saquen sus conclusiones. El examen no era difícil, el examen lo hice yo, para que lo sepan, ¿ok? Así que, y no pregunté nada que yo no había explicado y reexplicado. ¿Alguna pregunta con relación a eso? No, doctor. Silencio total. Bien. Gracias, doctor. Vamos a compartir, continuar el avance. Tenemos... ¿Ponemos asistencia, doctor? Todavía. Ah, bueno, pongan asistencia a los que llegaron puntuales, sí, como siempre. Yo me decepcioné mucho en el examen cuando vi que 30 alumnos ya no tomaron el primer parcial. 30. No entiendo por qué, si todavía no habíamos quemado ni un cartucho, pero 30 ya es como si hubieran abandonado, ¿no? Porque, bueno, son 15 puntos, todavía pueden aparecer en el segundo parcial. Haciendo un poquito de memoria, lo que estamos avanzando son las reacciones de oxidación-reducción. Y hemos descrito lo que es un oxidante, lo que es un reductor y agente oxidante, agente reductor. Otra cosa que hemos visto es cómo se igualan las ecuaciones de oxidación-reducción. Y también hemos visto cómo se igualan las ecuaciones de oxidación-reducción. Ya me iba a meter a complejo, pero recapitulé a tiempo. Para volver a hacer un poco de recuerdo, siempre que haya una reacción de oxidación-reducción, nosotros tenemos que trabajar con las hemireacciones. ¿Qué significa? Si son dos productos, porque nunca, una de las leyes de la oxidación de reducción es que nunca ocurren solas. ¿Se acuerdan? Siempre, si hay un oxidante, tiene que haber un reductor. Si hay un reductor, tiene que haber un oxidante. Por lo tanto, en este caso, donde tengo que el hierro 3 y el estaño 2, y los productos son hierro 2 y estaño 4. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a buscar mi librito y voy a buscar la ecuación del hierro 3 que pasa a hierro 2. O, como todavía no sé, puede ser que sea de hierro 2 a hierro 3. Porque acuérdense que en el libro todas las ecuaciones están con ganancia de electrones. Con ganancia de electrones. Si no está con ganancia de electrones, cuando nos piden una reacción como esta, nosotros tenemos que fijarnos quién es el que tiene el mayor potencial. ¿Qué es el potencial? La energía que desprende en una reacción como esta. Cada uno de las hemireacciones tiene un potencial, que hoy vamos a empezar a ver ya ejercicio de potencial.
Entonces, armamos la primera reacción que dice hierro 3 más un electrón, pasa a hierro 2. Y del otro lado era estaño 2, que pasa a estaño más 4. Como el estaño más 2 se está volviendo más positivo, quiere decir que él pierde electrones, ¿no? Alguna gente hacen esto, ¿no? Hierro más 3 más un electrón. ¿Por qué más un electrón? Porque está pasando de más 3 a más 2. Significa que un negativo entró y se agrupó en los espacios que tenía disponibles, ¿no ve? Ahora, como le decía, otra gente hace lo siguiente: estaño más 2 menos 2 electrones pasa a estaño más 4. Pero yo prefiero que utilicen este sistema, ¿no? Ah, mira, aquí tiene un 2 y aquí tiene un 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar la primera ecuación por 2. Y al final, los 2 electrones se anulan y yo tendría 2 hierro más 3 más un estaño más 2 se convierte en 2 hierro más 2 más estaño más 4. ¿Ok? Que es lo que vemos aquí en esta ecuación. Esta la estaba haciendo para que recordemos un poco. Un ratito, déjenme cerrar un poquito la cámara. Ya. Bien, entonces, esto ya también lo vimos, las igualaciones, y vamos a agentes reductores y oxidantes importantes. Esta es un poco de teoría. Ya vieron cómo son las preguntas teóricas en los exámenes, selección múltiple, alguna respuesta corta, ¿no? Y un ejercicio corto también, como fue el del complejito. Los agentes reductores y más importantes, y los oxidantes más importantes, vamos a hablar mucho del permanganato de potasio. El permanganato de potasio es un sólido de color marrón que en medio de una solución acuosa se convierte a violeta, un color violeta, y se considera un agente oxidante fuerte que actúa de manera diferente de acuerdo con el pH del medio. Entonces vamos a ver cómo el permanganato se comporta en un medio ácido, en un medio más o menos ligeramente ácido y en un medio básico. En la solución ácida, los iones permanganato se reducen mediante un proceso de 5 electrones, que es la ecuación que ya hemos visto. El magnesio cambia de más 7 a más 2, ¿no? Tenemos la ecuación principal, que ya demostramos por qué son 5 electrones. El magnesio aquí está con más 2, con más 7, perdón, y pasa a más 2. Y en el caso, por ejemplo, de la reacción del manganeso con hierro, tenemos la transformación del hierro 2 que pasa a hierro 3. Con el yodo, vemos que hay un intercambio, dos moléculas de permanganato reaccionan con 10 moléculas de yodo en medio superácido, 16 hidrógeno, transformándolo a yodo, ¿no? Y en el caso del azufre, 2 moléculas de permanganato y 5 de sulfuro de hidrógeno me precipitan el sulfuro, pasa a sulfuro 0.
Cuando la reacción es neutra o ligeramente alcalina, el permanganato se reduce a dióxido de manganeso, donde hay un proceso que involucra 3 electrones. Y el número de oxidación del manganeso va a cambiar de +7 a +4. El otro cambiaba de +7 a +2, ¿no? Este cambia de +7 a +4. Por lo tanto, hay solo 3 electrones. Fíjense que es en 2, como si el permanganato en medio ligeramente ácido produce dióxido de manganeso. Y él mismo reduce al manganeso y lo convierte también en óxido de manganeso. Uy, qué rápido se está agotando la batería. Un ratito. Ya está conectada, sí. Deme un segundito, parece que no está cargando. Ahora sí. Y me voy a poner un ventilador porque aquí está caliente. Bien, el siguiente es en solución fuertemente alcalina, donde el pH tiene que ser 13 y el permanganato se puede reducir a manganato en un proceso de un solo electrón. Entonces, de permanganato pasa a manganato en medio de álcali, ¿no? El otro compuesto importante es el dicromato de potasio, que es una solución de color amarillo, si ustedes se acuerdan, y hay una reacción en un medio fuertemente ácido, 14 hidrógeno, donde el dicromato se convierte a cromo +3. De +6 pasa a +3. ¿De dónde sale el +6? Vamos a ver. A ver. 7. Voy a bajarlo esto para hacerlo aquí. El oxígeno siempre -2, ¿no ve? -2 por 7 sería -14. 2, aquí vamos a suponer que es el dicromato de potasio. Entonces, como el potasio tiene 2, aquí está este +2, que es este -2 que aparece aquí. Entonces, ¿cuánto queda aquí? 2 y 14 me quedan 12. 12, ¿no? 12 electrones. Pero como hay 2 cromos, ese 12 lo pasa a 6. Y ese es 6 electrones. Aquí está, 6 electrones. Y pasa a cromo +3. Por lo tanto, hay un intercambio de 3 electrones. Perdón, de 6 electrones. Y ahí hay varias reacciones. El cromato de potasio en presencia del hierro 2 también lo transforma a hierro 3. El cromato en presencia de yodo, de yoduro, lo convierte en yodo. Y el estaño +2 lo transforma a estaño +4. El tercer compuesto es el ácido nítrico. ¿Se acuerdan cuando hicimos la práctica y hablamos del agua regia?
el agua y el ácido nítrico, el ácido nítrico es un agente oxidante y depende de la concentración del ácido y de la temperatura para que sea más rápida o más lenta su reacción, pero siempre va a ser oxidante. Aquí tengo el ácido nítrico en medio ácido, necesita 3 electrones y se transforma en óxido nitroso. Ejemplo de reacción oxidante, al hierro 2 lo transforma a hierro 3. Al cobre lo transforma a cobre más 2. También tenemos las reacciones con los halógenos, como es el cloro, el bromo y el yodo, que son también oxidantes. El cloro más 2 electrones, en cloruro, los 3 se comportan igual. Miren, 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones, y lo llevan al cloruro, bromuro y yoduro. En algunas reacciones, el cloro en presencia del hierro más 2 lo transforma a hierro más 3. El bromo en presencia de astato lo transforma, ¿no?, del bromo a bromuro, y aquí tiene que haber un cambio. 3 por 2, 6. Aquí está con más 3. Aquí 4 por 2, 8. Menos, aquí más 5. Siguiendo, tenemos lo que mencioné ahorita, que era el agua regia. El agua regia es la combinación de ácido clorhídrico y ácido nítrico en una proporción de 3:1. Y es un agente oxidante fuerte. Entonces, como ustedes ven aquí, ácido nítrico más 3 ácido clorhídrico se transforman y hay, por ejemplo, en este caso, el hierro más 2 moléculas de hierro metálico lo transforma a hierro más 3. Y tenemos otros agentes como el peróxido de hidrógeno, el dióxido de azufre, el ácido iodídrico, el sulfuro de hidrógeno y el ácido sulfuroso, que también entran en muchas reacciones de oxidación-reducción. Ok. A la primera o segunda clase, yo le mencioné la palabra pilas y baterías, ¿no? Inclusive le puse que me investigaran sobre las baterías de litio, que por qué tanta importancia y por qué dicen que Bolivia tiene ahí un buen futuro, ¿no? Espero que lo hayan investigado. La electroquímica es la parte de la química que va a estudiar los cambios que se producen para la producción de una corriente eléctrica. Se genera electricidad mediante reacciones químicas. El campo de la electroquímica ha sido dividido en 2 grandes secciones. La primera es la electrólisis, que se refiere a las reacciones químicas que se producen por acción de una corriente eléctrica. Es decir, yo tengo que enchufar a la electricidad y voy a provocar una reacción. Y la otra se refiere a aquellas reacciones químicas que generan una corriente eléctrica, y este proceso es una celda o pila galvánica. Aquí yo tengo un esquemita, entonces, donde vemos que la reacción química se va a producir en una celda y que puede ser galvánica o puede ser electroquímica. La galvánica produce energía y la electroquímica consume energía, pero ambas tienen como común que son procesos de red 2, reacción de reducción y oxidación. Definamos celda eléctrica. Entonces, la celda eléctrica viene a ser aquella
en las cuales la energía eléctrica que procede de una fuente externa provoca reacciones químicas no espontáneas. Vamos a subrayarlo esto, porque es importante, y que generan un proceso denominado electrólisis. Las celdas electrolíticas constan de un recipiente para el material de la reacción, 2 electrodos sumergidos dentro de dicho material y conectado a una fuente de corriente directa. Ahorita la vamos a ver. Mientras que las celdas voltaicas o galvánicas también son celdas electroquímicas en las cuales las reacciones son espontáneas, ¿no? Las reacciones son espontáneas de óxido-reducción y que producen energía. Las dos mitades de la reacción de oxidación-reducción se encuentran separadas, por lo que la transferencia debe efectuarse en un circuito externo. Otra definición que tenemos que conocer es el término electrodo. El electrodo es una pieza metálica que está sumergida en una disolución que contiene iones del propio metal, ¿no? Aquí lo vamos a poner metal con una carga electrónica, ¿no? Forma una semicélula, a veces llamada electrodo, a toda semicélula. Entonces, yo tengo una reacción donde el metal me va a producir el metal con carga y una ganancia de electrones. Si va para este sentido, que tiene la flecha hacia la derecha, es una oxidación, o si va hacia la izquierda, es una reducción. Entonces, fíjense, yo tengo aquí en un vaso una solución de cobre más 2 y un metal que es el cobre. Del otro lado yo tengo una solución de plata más 1 en medio ácido, ambos están en medio ácido, y tengo un electrodo de plata. Es decir, este es un tubito de plata. ¿Ya? Son las dos semicélulas. Aquí, hay una reacción, ¿no? Porque el cobre metálico transforma, el cobre más 2 va a pasar a cobre metálico y se pueden depositar aquí partículas de cobre o plata de este lado con el electrodo de plata. Depende de cuál es más fuerte. Aquí también la plata se puede pegar del electrodo. Si no, comienza a desprender plata, ¿no? Una de las dos va a pasar. Pero para eso nosotros tenemos que ver los cálculos. Y para que eso suceda, es decir, para que estas dos reacciones produzcan energía, nosotros tenemos que conectarlos, los dos electrodos. Y aquí pondríamos un voltímetro para ver la fuerza de la producción de los electrodos. Por eso, en el siglo XVIII, Luigi Galvani y Alessandro Volta, si les suena, Galvani, las células galvánicas, ¿no? Crearon la celda electroquímica, que es el dispositivo utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas, denominadas electrolitos. También se conoce como celda galvánica o voltaica, uno de los dos, en honor a estos dos científicos. Bien, entonces, nosotros vamos a trabajar con el esquema de la pila de Daniels, que introduce lo que se conoce como puente salino. Esto es buena pregunta es esto. ¿Qué es el puente salino? El puente salino está representado por un tubo, un conector que
en este caso va a tener como una forma de U invertida, contiene una disolución de cloruro de potasio y esta permite que haya la interacción eléctrica, es decir, que fluyan los electrones de un lado hacia otro, entre el ánodo y el cátodo. Las puntas de este deben estar tapadas con pedazos de algodón para evitar que la disolución de cloruro de potasio contamine los contenedores. Y aquí tengo, ven, lo mismo que teníamos ahorita, pero ahora está conectado. Las celdas electroquímicas van a tener dos electrodos. A uno, ahora ya le vamos a dar nombre, ánodo, y el otro se va a llamar cátodo. ¿Y cómo yo sé quién es el ánodo y quién es el cátodo? Aquí está, en amarillo. El ánodo se define como el electrodo en el que se lleva a cabo la oxidación. Por lo tanto, él me va a liberar electrones. Y por el otro lado está el cátodo, donde se efectúa la reducción. Es decir, llegan los electrones, y permiten hacer la reducción. Estos electrodos pueden ser de cualquier material que sea un conductor eléctrico, metales o semiconductores. También se usa el grafito debido a su conductividad y su bajo costo. Y para completar el circuito, ya dijimos que pusimos un puente salino, que es esta U que está aquí, ¿no ve? Llena de cloruro de potasio. En este caso pareciera que tiene nitrato de potasio. También, para completar el circuito, las disoluciones se conectan mediante un conductor en el que pasan los cationes y aniones, conocido como puente salino. Vemos entonces esta pila. Volvemos a ver que tiene solución de cobre más 2 en medio de ácido nítrico. La barra metálica de cobre conectada, aquí hay un voltímetro y una barra de plata sumergida en una solución de plata, conectada por medio del puente salino. En la reducción, este lado, la plata gana un electrodo y se convierte a plata metálica. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que la plata que hay aquí se va a pegar a la barra de plata. En el caso en este lado está ocurriendo la oxidación, donde el cobre metálico está disolviéndose, se está convirtiendo a cobre más 2. Y la reacción general sería cobre metálico más 2 platas, me transforma a cobre más 2 plata. Entonces, recapitulando, el ánodo hay oxidación y hay pérdida de electrones. El cátodo hay reducción, ganancia de electrones. No se olviden de eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los cationes disueltos se mueven hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. La corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo porque va a haber una diferencia de potencial. Y ahí es que ya yo quiero que ustedes vayan entendiendo cómo es que se decide hacia qué lado va, ¿no? Esa diferencia de potencial eléctrico entre ambos electrolitos se mide con la ayuda de un voltímetro y es conocida como voltaje de celda. También se llama fuerza electromotriz, que se abrevia como FEN, fuerza electromotriz, o potencial de la celda. En toda reacción de oxidación-reducción, el potencial debería de ser positivo. Y eso me quiere decir que la reacción está en la dirección correcta. Si me llega a dar una reacción de potencial negativo, no
es correcta. El sentido de la reacción está invertido. Por lo tanto, no funciona. Bien. Con relación a los tipos de celda electrolítica, hay dos tipos fundamentales y ambas tienen lugar una reacción redox, la conversión o transformación de un tipo de energía a otro. Cuba electrolítica, mostrando los electrodos y la fuente de alimentación que genera la corriente, y la celda voltaica que transforma la reacción química espontánea en corriente eléctrica. Yo le voy a dejar esto para que ustedes lo lean, ¿ya? Para no cansar mucho la clase. Lo que le decía entonces. Miren, ¿qué vimos? Vimos este esquema que está en la derecha. Y este esquema que está en la derecha es una reacción espontánea. Me produce un voltaje positivo. Cobre más 2 más zinc metálico me produce cobre metálico más zinc más 2. Bien, con un voltaje de 1.098 voltios positivo. La misma reacción del sentido contrario, cobre metálico más zinc más 2, me produce cobre más 2 más zinc metálico con un voltaje de menos 1.098. No espontáneo. Significa que no ocurre. No ocurre. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estemos haciendo algún ejercicio y me le da negativo, ¿qué vamos a hacer? Cambiar el sentido de la ecuación. Darle la vuelta a la ecuación. ¿Ya? Para que tengamos un potencial positivo. Y ahí viene la parte interesante ya. Los potenciales de los electrodos. Cuando se construye una pila galvánica, podemos medir esa diferencia de potencial y lo que ya dijimos que se llamaba fuerza electromotriz o FEN, ¿no? Fuerza electromotriz se considera como el valor absoluto de la diferencia de los potenciales de los electrodos individuales E1 y E2. Ah, pero aquí ustedes me van a decir, pero si es valor absoluto, ¿cómo yo voy a tener, cómo yo voy a saber si va o no va? No, pues, si ustedes tienen que restar un valor menor a uno mayor, es que no va en ese sentido. ¿De acuerdo? Acuérdense siempre de eso. El potencial de la celda es la diferencia entre dos potenciales de dos semiceldas o de dos electrodos, uno relacionado con la semirreacción del electrodo de la derecha, o EDER, y el otro con la semirreacción del electrodo de la izquierda, EIS. Por lo tanto, de acuerdo al convenio UPAC, si el potencial de unión eléctrica es despreciable o no hay unión líquida, se puede describir el potencial de la celda como E de la derecha menos E de la izquierda. O bien, si se conoce como electrodo de reducción menos el potencial de oxidación. Aunque no se puede determinar los potenciales absolutos de los electrodos como tales, sí se puede determinar los potenciales relativos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por el momento hay 68 que han puesto presente, pero en la clase hay 76. Por favor, los que llegaron tarde, pongan presente. Aquí tengo el primer ejercicio, bien sencillito, donde vamos a calcular la FEN de la pila de Daniel, construido sumergiendo, debe ser aquí, sumergiendo una lámina de cobre en una solución de 0,15 molar de sulfato de zinc
y uniendo ambas hemipilas mediante un puente salido. Entonces, yo tengo aquí, esto sería, calcule la pila de Nania sumergiendo una lámpara. Yo tengo una solución que tiene sin más 2 y esto está. Y del otro lado tendría que tener un electrodo donde tengo cobre. La lámina es de cobre 0, y esta tiene que ser de zinc 0. Y aquí hay una solución de cobre más 2, ¿no? Esto va a estar unido y aquí dice que ambas están unidas por un puente de salino. Ahí está. Entonces, la reacción del cobre más 2 produce cobre metálico con un potencial de 0,34 voltios. Y el zinc más 2 electrones produce zinc 0 con un potencial de menos 0,76 voltios. Entonces, fíjense que aquí el zinc está en este sentido. El cobre está en este sentido. ¿Por qué? Porque este potencial es mayor que este. Es mayor, ¿no? Entonces, los electrones, ¿de dónde van a fluir? Van a fluir del zinc hacia el cobre, así. Así van a fluir los electrones. Y el potencial de la derecha, que sería el cobre, menos el potencial de la izquierda. Y fíjense que llevamos el zinc, por lo tanto, es 0,34. Menos da más, ¿no ves? Entonces sumamos y me da 1,10 voltios. Si yo lo hubiera hecho, también lo podría hacer así. 0,34 positivo. Como este es positivo, cambia el sentido de esta ecuación y lo convierte a 0,76 voltios. Y sumamos 0,11 voltios. La mayoría hace esto, ¿ya? Para que no se confunda cuando hacemos las restas y se olvidan que es del signo, ¿no? Entonces, al final, si le piden la ecuación neta, ¿cuál sería la ecuación neta? Yo tengo cobre más 2 electrones, me produce cobre 0 y zinc 0 me produce zinc más 2 electrones. Está igualado porque aquí hay 2 y aquí hay 2. Por lo tanto, la ecuación neta es que cobre más 2 más el zinc metálico me produce cobre 0 más zinc más 2. Y viene la suma de los potenciales. ¿Se entendió? En el ECO no lo entendí, doctor. ¿De dónde sale 0,34 voltios? ¿O lo saca del 0,15 mol? No. Aquí la concentración por el momento no se toma en cuenta. ¿Ya? Aquí solamente es potencial, que te da la fórmula, la ecuación de oxidación-reducción. Si aquí te dice 0,34, ese es el que usted va a utilizar. Si te dice 1,15, 1,15. ¿De acuerdo? Lo que dice la ecuación para este tipo de ejercicio. Entonces tenemos
Dígame. O sea, ese es el ejercicio que está planteado, pero más 0,34 y 0,76 son valores que sí van a venir con la ecuación y la ecuación también, o nosotros tenemos que formular la No, ecuación. la ecuación está en la tabla. Busquen el texto. En el texto, la página, no me acuerdo, ciento algo. No lo tengo el texto a mano, no lo traje. Pero ahí están todas las ecuaciones. Y todas las ecuaciones las vamos a encontrar así como están planteadas. Todas ganando electrones, como si fueran puras oxidaciones. Pero por eso van a aparecer valores positivos y valores negativos. ¿Ok? Entonces, cuando se pida una reacción, nosotros tenemos que ver cuál es que tiene el potencial mayor. Y ahí es que vamos a definir cuál es el sentido de esa reacción. Está en la 128, creo. Empieza en la 128, pero son como 6 páginas, ¿no ves? Sí, doctor. Sí. Ajá. Ahí están todas las ecuaciones. Tenemos la ecuación de Nernst, que se utiliza para calcular el potencial de reducción de un electrodo fuera de las condiciones estándares. ¿Cuáles son las condiciones estándares? La concentración es 1 molar, la presión atmosférica es 1, un atm, y la temperatura es 298 Kelvin o 25 grados Celsius. Y se llama así por el científico alemán Walter Nernst, que fue quien la formuló. En esta ecuación de Nernst va a entrar ahora las condiciones de la solución. Si es una solución de una sal, si es un ácido, si es una base, cuál es la concentración de hidrógeno. Ahí sí nosotros vamos a introducir valores, ¿ya? Pero cuando le piden la fe de una hemireacción, se calcula directamente como hemos hecho la anterior. Este es lo más sencillo. Esta es una preguntita teórica rápido. Pero ya para saber conocimiento de química es con la ecuación de Nernst. Ahora, cuando la concentración de las especies participantes en las reacciones son diferentes, el estado considerado como estándar, que es lo que sucede la mayoría de las veces, para el cálculo del potencial vamos a emplear la ecuación de Nernst, que se deriva de esta ecuación que está aquí. ¿Ven? Mi reacción escrita como reducción, es decir, oxidante más electrones, me va a producir un compuesto reducido. El potencial sería igual al potencial sub cero, que es el que me da la tabla, ese potencial que aparece en la tabla, menos RT sobre NF, logaritmo neperiano de la reducción sobre la oxidación. ¿Quién es E? El potencial de la hemicelda, lo que tenemos que calcular. ¿Quién es E? E0, el potencial estándar, que lo vamos a encontrar en las ecuaciones, en las tablas. R es la constante universal de los gases en unidad de energía. T es la temperatura absoluta. N, el número de electrones intercambiados. F, la constante de Faraday. Entonces, no se asusten, ¿ya? Esto hemos dicho que RT y F son constantes. Por lo tanto, ese término que aparece ahí, nosotros lo vamos a reducir a un 0.059. Ese número es constante. 0.059. Constante. Entonces, lo único que nosotros tenemos, este E me lo da la tabla, ¿no? Esto viene de la tabla. N es el número de electrones que hay
en la transferencia de una ecuación a otra. Y concentración del agente reductor sobre la concentración del agente oxidante. Eso sí lo tenemos nosotros que ver. Si nos lo dan, perfecto. Si no nos lo dan, vamos a ver algunos truquitos por ahí. Pero esta ecuación no se queda ahí. Nosotros no utilizamos logaritmo neperiano. Nosotros utilizamos logaritmo en base 10, que es esta que está aquí. Considerando temperatura de 25 grados, los demás términos constantes y convirtiéndolo el término logarítmico a logaritmo decimal, la relación anterior queda así. E es igual al potencial menos 0.059 sobre n, logaritmo de la reducción sobre la oxidación. A mí, personalmente, me gusta esta. E es igual a E0. En vez de negativo, yo pongo positivo 0.059 sobre n, logaritmo de la oxidación sobre la reducción. A mí se me hace más fácil así. ¿Ya? ¿Y por qué el signo cambia? Porque en logaritmo, acuérdense que al cambiar el divisor y el denominador, cambia de signo. ¿Ok? Entonces, y siempre, como aquí dice, producto sobre reactivo, entonces a mí me quedaría logaritmo de los reactivos sobre los productos. ¿Por qué lo hago? Parezco turco escribiendo al revés, de atrás para adelante. ¿Por qué lo hago? Porque cuando todas las reacciones que nos dan, siempre va a ser cobre más 2 electrones, cobre 0. Y siempre, aquí están los productos. Estos son los productos. Perdón, estos son los reactivos y este es el producto. Siempre, ¿no? Entonces yo lo tengo más fácil para ubicar. ¿Quiénes son los reactivos? En la concentración del cobre más 2 va arriba. Y la concentración del cobre metálico va abajo. Pero, ojo, si usa negativo y reducción sobre oxidación, y si usa positivo, oxidación sobre reducción, tiene que darle lo mismo. Lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes deciden por cuál librito se va. Si por mi librito o por el de los otros. En este caso, la E0 es una combinación de las E0, las especies participantes, y N ahora es el número total de electrones intercambiados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Podemos ocupar entonces cualquiera de esas dos ecuaciones que mostró, pero siempre y cuando nos dé el mismo resultado. Sí, exacto. Exacto. Gracias. Aquí lo estoy explicando. Fíjense, los tipos de reacciones y sus fórmulas de potencial. Las siguientes son reacciones de semicelda común y su correspondiente ecuación de Nernst. Yo tengo el zinc más 2 electrones, zinc metálico. El potencial total sería igual al E sub 0, el que me da la tabla, más 0.0592 sobre 2 electrones, ¿no ves? Sobre N. Logaritmo de la concentración del producto, del reactivo sobre la concentración del producto. Es decir, aquí abajo tendría que ir zinc 0, ¿no? Pero cuando el zinc es metálico,
inmediatamente nosotros ponemos 1. No hay concentración de los metales. Siempre se utiliza 1. Del otro lado, aquí es 0 menos 0.0592 sobre 2, logaritmo de 1, que sería la concentración del producto, sobre la concentración del reactivo. Obsérvese que en el término logaritmo no se incluye el elemento sin por ser un sólido puro, de manera que el potencial del electrodo varía linealmente con el logaritmo de la concentración molar del sin más 2. Entonces, aquí una nota. Cuando el reactivo o producto sea un metal como tal, se coloca como concentración igual a 1. ¿Ok? Eso pónganlo y subrayenlo y manténganlo ahí para todos los ejercicios que vienen. Doctor, Dígame. ay, puedes subirlo arriba, ahí donde sin más 2 es su valencia, ¿no? ¿Con qué está trabajando? Donde la concentración ahí sin más 2. Sin más 2, En más 2 los, electrones, sin 0. la fórmula. Sin más Ahí. 2. Sí, es que no está Elevado a la potencia, ¿no? Déjeme ponerlo a la potencia, entonces. No me agarra. A ver, aquí. Fuente. Aquí. No me agarra el superíndice. Porque está dentro de una ecuación. ¿Ya? Pero este Ya, sin más 2 es la potencia. ¿Ok? Igual aquí. Este sin más 3, sin más 2 es todo potencia. Fíjense aquí. El hierro más 3 más un electrón se convierte en hierro más 2. Aquí hay 2 sustancias. Hierro más 3 una, hierro más 2 otra. No hay metales. Por lo tanto, mi ecuación va a depender de la concentración de ambos. En la que yo pongo el positivo, el hierro más 3, que es mi producto, mi reactivo, lo pongo arriba y mi producto lo pongo abajo. Cuando el signo es negativo, cambio. Hierro más 2 arriba, hierro más 3 abajo. Por eso se lo pongo los dos para que no se me confunda. ¿Ya? Depende, para que ustedes puedan elegir cualquiera. Cualquiera de ambos. En este caso, el potencial para este par puede medirse con un electrodo de un metal inerte sumergido en una solución que contenga las 2 especies del hierro. El potencial depende del logaritmo de la relación de las concentraciones molares de estos iones. En el caso siguiente, que tenemos hidrógeno, este es el electrodo de hidrógeno, donde tenemos hidrógeno más 2 electrones que pasa a gas de hidrógeno, se toma en cuenta la presión parcial del hidrógeno en atmósfera. Como ven aquí entonces, el reactivo, logaritmo de la concentración de hidrógeno elevado al cuadrado y la presión del hidrógeno molecular. En una reacción que ocurra, que necesite medio ácido o medio básico, vamos a ver también, la ecuación la toma en cuenta, como ven aquí. El potencial, la constante, el número de electrodos que hay en la ecuación, logaritmo de los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos?
manganeso. Hay que hacerla por parte, ¿ya? Aquí solamente está la del manganeso. Ahorita le voy a hacer la del hierro, ¿no? Entonces, el potencial del permanganato por la concentración de hidrógeno y se transforma a manganeso. Aquí le faltó colocar el corchete para que sea la concentración. ¿Y qué pasa con el hierro? ¿Qué pasa a hierro? Ese es otro potencial, ¿no? Potencial E0 más 0.0592 sobre N, cuando pasa de más 2 a más 3, es un electrón, logaritmo de la concentración de hierro más 2 sobre hierro más 3. Esa sería la segunda hemirreacción. En este caso, el potencial depende no solo de las concentraciones de las especies de manganeso, sino también del pH de la solución. En este tipo de ejercicio es que nosotros le ponemos, como en el primer parcial, en medio de una solución carbonato ácido de sodio, o bicarbonato de sodio, o fosfato ácido de sodio, o de un tampón, y ahí tienen que buscar la concentración de los tampones, o de lo que sea, ¿no? Dígame. Yo no le entendí la parte de arriba. ¿Por qué puso 2 veces, digamos? O sea, ¿por qué no lo hizo en un solo nomás, la concentración de hierro? Acuérdense que siempre va a haber 2 hemirreacciones. Aquí, esta es una ecuación ya igualada, completa. Pero acuérdense que siempre ocurre una oxidación y una reducción. Yo no puedo calcular, es decir, yo no puedo meter en esta ecuación que está allá arriba, yo no puedo meter aquí el hierro elevado a la 5 y poner aquí abajo el hierro más 3, hierro más 3 y elevarlo a la 5, ¿no? No puedo, porque no ocurren juntas. Entonces, eso que acabo de poner no va. Tiene que calcularse separado. ¿Y el hidrógeno? ¿Ya? El hidrógeno no lo entiendo cuando se transforma después en los productos de esta agua, ¿no? Ajá. El agua no tiene valor. El agua siempre no tiene concentración. Sí. Entonces no se toma en cuenta el agua. Acuérdense que y ahí el hidrógeno lo está contando como en el caso de arriba, la atmósfera que dijo el valor que tiene. No. Aquí es el pH. Aquí usted va a buscar a partir del pH de la solución. ¿Se acuerdan que hicimos estas hemirreacciones? Varias veces la hicimos, ¿no? La ecuación del permanganato, MnO4 negativo, más 8 hidrógenos, más 5 electrones, me transforma en manganeso más 2, más 4 agua. Esta ecuación que está aquí corresponde a esta reacción. ¿Ya? Y como dijimos, que es los reactivos sobre el producto, el reactivo aquí es permanganato, hidrógeno. ¿De dónde sale el hidrógeno? Del medio. ¿Cuál es el medio? La solución que tengamos ahí. Yo le puedo decir directamente una solución de pH 5. Entonces buscan los hidrógenos. ¿Cómo? Menos antilogaritmo de 5, 1 por 10 a la menos 5. Y ese 1 por 10 a la menos 5 lo va a poner aquí. Pero ya lo vamos a ver en el ejercicio, ¿ya? Pero espero que con esto haya entendido el por qué están los hidrógenos aquí. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Esta es mi reacción que está aquí, cloruro de plata sólido, más un electrón,
produce plata sólida más cloruro. Entonces, fíjese que aquí depende, como esto es sólido y esto es sólido, solo depende del cloruro que se forma. En este caso, la ecuación potencial menos 0.0592 sobre 2 logaritmo del producto. O potencial más 0.0592 sobre n logaritmo de 1 sobre la concentración del cloro. Esta semirreacción describe el comportamiento de un electrodo de plata sumergido en una solución de cloruro que está saturada con cloruro de plata. Para asegurar esta condición siempre debe haber un exceso de sólido. Obsérvese que esta reacción es la suma de las dos reacciones químicas. Me da tiempo para hacer el primer ejercicio y con esto vamos a concluir la clase de hoy, ¿ya? Fíjense, una solución 0,5 molar de cloruro ferroso y 0,15 molar en cloruro férrico, ¿cuál es el potencial de óxido reducción medible en la solución? Vamos a ver, ¿cómo ustedes definen quiénes son los que están participando? Escribimos los dos elementos que están aquí. Hierro, Cl2. ¿A qué es igual eso? Si yo lo separo. Esto es F más 2 y cloro menos 1. Este 2 pasa para acá con el 2 aquí abajo, ¿no ves? Y el otro es F más 3, perdón. FCl3 es igual a F más 3, cloro menos 1, ¿no ves? Ese F más 3 después se pasa aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo tengo que buscar la reacción de F2 que pasa a F3, que es esta que está aquí. Y en el texto, yo tengo que F más 3 más un electrón se convierte a F más 2 con un potencial de 0,76 voltios. ¿Ya? Y planteo mi ecuación. Con esta ecuación que está aquí. Como está positiva, entonces yo tengo mis reactivos y mi producto. La ecuación sería E sub 0, 0 más 0.0592 sobre N, logaritmo de la reducción sobre la oxidación. O si ustedes quieren poner reactivos sobre productos. N es igual a 1 y sustituimos en la ecuación. ¿Cuánto me da el potencial en la tabla? 0,076. Tienen que traerlo con su signo. Es decir, si aquí es más, aquí yo voy a poner más. ¿De acuerdo? Como estoy usando mi ecuación, le voy a poner positivo, 0.592 logaritmo de mi reactivo, que es hierro 3, que dice que es 0,15, pongo 0,15. Y si me dice producto abajo, pongo mi concentración del producto, que es hierro 2, 0,5. Primero, acuérdense, en este tipo de ecuación, primero hago la división. ¿Ya? Primero hago la división. 1. Segundo, saco logaritmo. Tercero, multiplico. Y luego sumo.
hacemos al revés, de atrás para adelante. Porque si me suman estos dos primero, no cumple la matemática, acuérdense. Entonces, primero dividimos 0,15 entre 0,5. Lo que me da, le aplico el logaritmo. Lo que me da, que puede ser positivo o negativo, lo multiplico por la constante. Aquí se supone que debería de haber dividido 1, pero como dividir 1 no se pone, ¿no? Entonces, ahí otra vez. Si tuviéramos un número n diferente a 1, déjame quitarlo aquí. Primero divido la concentración, luego aplico logaritmo, luego multiplico por el factor y luego divido entre 4. Divido entre el 4 y por último sumo. Lo voy a poner así para que ustedes 1 dividir 2 aplicar logaritmo 3 multiplicar por 0.0592 4 divido en n y 5 sumo el potencial sub 0. ¿Se entiende? Sí, doctor. Esta es la forma más sencillita, así para los que tienen dificultad en la matemática, no se me olviden de esto, ¿no? Entonces, el potencial también hay que ponerle aquí su signo para que ustedes sepan si es verdadero o no. Y su unidad, voltio. 0,73 voltios. Entonces, sí es una ecuación que ocurre espontáneamente. Espontáneamente. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, doctor. Bien, a partir de este momento me repiten la asistencia, por favor. Pongan presente los que están presentes. No hay... hoy ha sido uno de los días donde hay más teoría, ¿ya? Donde hay más teoría. Y de aquí en adelante ya vamos a empezar a hacer ejercicio. Vayan, por favor, repitiendo, realizando algunos ejercicios del texto para que no los tome de sorpresa. El jueves nos vemos a las 5:30, si Dios lo permite. Cualquier cosita yo le aviso por el WhatsApp. Ya está bien. Doctor. ¿Ya pusieron todos presentes? 63. Sí. Los otros que no están escuchando porque no están aquí en la clase. Ok, vale. Chao. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Claro, doctor.